Hola, bienvenidos a mi canal Amigos del Misterio, donde traigo historias de la vida real. Por favor, ayúdenme suscribiéndose y compartiendo mis videos. Subo contenido una vez por semana. Muchas gracias y adelante con la historia de hoy. Patricia y Daniel Jiménez vivían con sus 3 hijos en London, Canadá, desde hacía 9 años, en esta ciudad, en este barrio, en esta casa. Serife Youssef era muy amiga de la familia y fue testiga del amor sincero y profundo que existía entre Daniel y Patricia. Ellos estaban muy enamorados, eran muy felices, es más, ella quería tener otro hijo. Su historia de amor empezó en 1990 en Colombia, cuando ella tenía 21 años y él 23. Patricia tenía una hermana, Piedad, quien aseguraba que ellos se enamoraron a primera vista y se casaron. Luego se fueron a vivir a Canadá. Daniel trabajaba mientras Patricia se ocupaba de sus 3 hijos, pero ella quería ganar dinero y empezó un negocio. Llevaba ropa de Colombia a Canadá. Su negocio creció y cada vez le pedían más ropa. Desde el 2008 comenzó a viajar con más frecuencia, haciendo escala en Miami. Le iba tan bien que Patricia almacenaba bastante mercancía en el sótano de su casa. Durante 3 años la familia progresó económicamente. Sus 3 hijos hablaban perfecto el inglés y se habían acostumbrado a su nueva vida. Meses después, el padre y hermano de Daniel también llegaron a vivir en la misma ciudad. Todo iba en perfecta normalidad, hasta que un día, el 18 de mayo del 2011, algo muy extraño sucedió en la casa de Daniel y Patricia. La primera que se dio cuenta fue su amiga y vecina Serife. Dice que Daniel salió esa mañana sin camisa y cubierto de sangre y gritaba: «Patricia, Patricia». La vecina le preguntó por los niños. Él dijo que estaban en el colegio. La vecina entró a la casa siguiendo a Daniel, quien bajó al sótano, y allí estaba Patricia. No se le veían sus ojos, su nariz, su boca, pues estaba llena de sangre. Serife estaba confundida, estaba en shock. Luego, angustiada, llamó a la policía. El detective llegó como a las 12 del mediodía. Entraron rápido y bajaron al sótano. Se encontraron una escena desgarradora. Sangre por todos lados y el cuerpo de Patricia tendido en el piso. Y Daniel arrodillado al lado de ella gritando: «¿Quién hizo eso?». En ese momento Patricia ya estaba muerta. Habían pedazos de vidrio por todos lados de un jarrón, pero en el cuerpo de la víctima habían por lo menos 20 puñaladas. Daniel estaba alterado, conmocionado. Según él, Patricia no tenía enemigos. Lo único extraño que notó esa mañana es que la mercancía que su esposa tenía en el sótano había desaparecido. Él pensaba que los ladrones eran los que habían asesinado a su esposa. El detective pensaba que lo del robo era una hipótesis válida, pues sí habían antecedentes de robo en la residencia y también algunos daños en la puerta de atrás. Los investigadores tomaron muestras de sangre, buscaron huellas y empacaron algunos objetos que estaban en la escena del crimen. Enviaron algunas muestras y evidencias del sitio al Centro de Ciencia Forense para que analizaran el ADN. Siguieron explorando otros lugares de la casa y de repente se encontraron con 2 hechos que llamaron su atención. La lavadora de la casa estaba encendida. Eso quería decir que alguien había lavado algo después de cometer el crimen. La ducha del otro piso también estaba encendida. Eso era indicio que la persona o personas que habían asesinado a Patricia estaban borrando evidencias como sangre, huellas. La policía empezó a sospechar que los móviles de este crimen no eran los de un robo. Esto no era común, que un ladrón se tomara el tiempo de limpiar la escena del crimen. Tampoco era normal la manera como Patricia había muerto, pues fue golpeada en la cabeza al menos 20 veces. No podía ser alguien que solo entró a la casa a robar. Todo parecía indicar que había un vínculo entre la víctima y el victimario, y el asesino tenía un motivo para matarla. Desde ese momento empezaron a desconfiar de Daniel, el esposo de Patricia. Parecía un crimen pasional, era un asesinato íntimo.
Luego los investigadores notaron que Daniel tenía unos rasguños en su pecho y sospecharon aún más. El oficial de asistencia determinó, basado en sus sospechas, que Daniel era responsable y lo arrestó. Lo interrogaron, él aseguró no tener nada que ver con el asesinato, pues él no estaba en la casa y no sabía nada. Daniel les dijo que él salió a las 8 de la mañana a llevar a los niños al colegio. Después había estado con su padre en el banco y luego en una tienda de repuestos. Es decir, él no podía haber estado en su casa en el momento del crimen. El señor Antonio, padre de Daniel, le confirmó a la policía que de verdad él estuvo con su hijo en horas de la mañana. Sin embargo, el investigador siguió con sus labores en el vecindario. Luego habló con un vecino que le dijo que él vio a Daniel y habló con él como 5 minutos, media hora antes del asesinato, y estaba feliz y sonriente. Y él cree que Daniel no es el tipo de persona que cometen estos crímenes. La policía empezó a averiguar cómo era la relación de Patricia y Daniel y a consultar si algo había sucedido en los últimos meses, algo que pudiera provocar el asesinato. El investigador llamó a su hermana Piedad y nadie le había llamado para darle la mala noticia. Pero igual, para ella era absurdo que su propio cuñado hubiera asesinado a su hermana. No lo podía aceptar. Él era un hombre tranquilo, calmado, pero igual ellos tenían problemas en su matrimonio, pero nada grave que generara alguna alarma. Patricia ya le había dicho a su amiga Serife que quería regresar a Colombia con los niños, pero sin su esposo. Lo notaba alejado, distante. Ellos ya habían recibido consejería marital en el pasado. Esta información podía ser útil para la investigación, pero ahora lo más importante era revisar los resultados de las muestras de sangre y el ADN que se habían recolectado en la escena del crimen. Días después, el detective recibió los resultados y análisis de las uñas de las manos y mostró que el ADN que estaba en la escena del crimen era de Daniel. Eso era importante. Ahí relacionaron los rasguños que Daniel tenía en su pecho el día que fue arrestado. Era posible que Patricia, en su afán de defenderse, lo hubiera rasguñado. Un experto examinó el reloj de Daniel y había sangre salpicada. Eso coincide con que la sangre voló por el aire y Daniel estaba presente. Además, no se encontró ADN de nadie más, entonces llegaron a la conclusión que solo habían 2 personas en el momento del crimen, Patricia y Daniel. Ante la inminente necesidad de demostrar su inocencia, Daniel contrató un abogado. Ya la defensa se preparó para decir que ese ADN puede estar allí por el solo hecho de vivir juntos o por tener relaciones íntimas. Y según Daniel, esa noche anterior habían tenido relaciones. También, ¿cómo explican que él no tenía la ropa salpicada de sangre? Para la policía esta respuesta es sencilla. No habían encontrado ropa con sangre porque él la había lavado minutos después de cometer el crimen. El abogado y Daniel siempre aseguraron que se había tratado de un robo, pero no aportaron prueba para esto. La única evidencia que tenían era la desaparición de la mercancía y la puerta de atrás que estaba rota. En el año 2013 se desarrolló el juicio en contra de Daniel. Tanto la fiscalía como la defensa aportaron sus pruebas. En Canadá, quienes escuchan los argumentos de ambas partes y establecen el veredicto de culpabilidad o inocencia son 12 ciudadanos comunes y corrientes, pero obviamente acatando las pruebas de ADN, pruebas criminalísticas, las causas, las lesiones. Pero igual ellos llegaron a la conclusión que el que mató a Patricia definitivamente fue Daniel. Pero cuando estaban evaluando el caso, apareció un testimonio que se convertiría en la prueba reina, que definiría la situación de Daniel de una vez por todas. El equipo de investigadores identificaron una persona llamada Aldrin Carr. Él tenía una relación extramarital con Patricia, una aventura que había nacido a finales del 2009, justo cuando ella viajaba a Colombia por mercancía. En esa época, ella se mandó a hacer una cirugía plástica en varias partes de su cuerpo. Ella quería verse más atractiva y deseada. Parece que le dio resultado. Por cuestiones del destino, Patricia y Aldrich
se reencontraron en el aeropuerto de Miami, ya que hacía 20 años ellos se conocían y se intercambiaron números de teléfono y después se siguieron hablando durante un año. Su relación se hizo más intensa y pronto se convirtieron en amantes. La única que sabía de su amorío era Piedad, su hermana. Aldrich la visitó aprovechando que Daniel no estaba en la casa, pues estaba de viaje. Patricia y Aldrich estuvieron juntos por 15 días. Si los niños preguntaban, pues ellos decían que eran simples amigos. Pero en esos 15 días Daniel se enteró que su esposa tenía un amante. Y en el juicio esa fue una de las hipótesis que se ventilaron, que esa fue la motivación para que Daniel asesinara a su esposa. Pero recordemos que la defensa siempre sostuvo que Daniel estaba en otro lugar en el momento del asesinato, entre las 9 y 10 de la mañana. Pero Daniel salió a las 8 de la mañana a llevar a sus hijos al colegio. Pero según los vecinos, a eso de las 9, Daniel regresa y encuentra a Patricia testeando con Aldrich, según los registros de mensajería. Entonces, ¿qué pasó exactamente entre las 9 y 10 en esta casa? Todo parece indicar que Daniel la confrontó y ella le afirmó que sí tenía interés en un divorcio para comenzar una etapa diferente en su vida con otro hombre, y esto detonó para que él cometiera este asesinato. Daniel sabía que su matrimonio se estaba acabando, pero él no iba a permitir que Patricia lo acabara. Por eso fue golpeada en su cabeza por lo menos 20 veces, luego que la atacó de una forma violenta o digamos salvaje. Daniel revolcó la casa simulando un robo. Sale a hacer el recorrido con su padre al banco, a la tienda de repuestos, regresa y hace el drama que mataron a Patricia. Él mismo rompió la puerta de atrás y desaparece la mercancía para aparentar un robo. Luego de 4 meses de juicio, la declaración de Aldrich Carr, las pruebas forenses y las pruebas circunstanciales que la fiscalía habían presentado en el juicio, los 12 jurados dieron su veredicto. Homicidio en segundo grado, porque el juez dijo que no fue un crimen premeditado ni planeado. Actuó con ira e intenso dolor. Daniel fue condenado por el juez a 13 años. Ahora, hay que resaltar que las sentencias en Canadá son mucho menores que en Estados Unidos. Daniel no apeló a la decisión. Ahora no queda dudas de que él fue quien le cortó las alas a Patricia. Es todo, amigos del misterio. Es triste salir de nuestro país tras un sueño y terminar así. Daniel tras las rejas y Patricia en un cementerio. Ambos lejos de su tierra, de su familia. Obviamente este no era el plan original de la pareja. Ahora sus hijos crecerán sin él y sin su madre. Bueno, me despido con un abrazo de oso virtual y hasta la próxima.